Iván Quevedo, sí, adelante, muchas gracias. Hola, gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos y pues gracias por invitarme también. A pesar de que es el segundo año, es la primera vez que me toca presentar aquí con ustedes este proyecto, que no estaba el año pasado, estaba de sabático. La idea es básicamente platicarles un poco sobre el trabajo que estamos realizando con este grupo que denominamos Agromat. Básicamente es el desarrollo de nuevos materiales para el área agrícola y con el cual empezamos iniciando financiamiento con el INIAT. Básicamente la idea viene desde esta necesidad que se tiene actualmente por tratar de tener nuevos fertilizantes para poder cubrir la demanda de alimentos que se viene con el aumento en la población mundial, ¿no? A principios del siglo XX se empezaron a utilizar indiscriminadamente fertilizantes químicos porque resultó ser muy, muy económico producirlos. Los procesos industriales a ese momento hicieron que los costos se abarataron mucho y entonces de alguna manera podíamos agregar cada vez más fertilizantes al suelo. Esto ocasionó un problema desde un punto de vista ambiental. Tal vez, como tal, un fertilizante que estaba normalmente a base de nitrógeno, de fósforo y potasio, no va a ser per se un contaminante. Sin embargo, el problema es que los fertilizantes, al ser agregados en gran cantidad, por el hecho de que son muy económicos, terminan muchas veces en cuerpos de agua. Y uno de los efectos más notables que podemos observar aquí en la Ciudad de México se da en Xochimilco. Podemos ver en Xochimilco cómo puede estar la gran cantidad de biomasa invasiva que está flotando, digamos, en lo que viene siendo los canales, precisamente como resultado de todas las personas que estuvieron cultivando en sus chinapas o en los terrenos cercanos y que fueron lixiviándose concretamente hacia esos cuerpos de agua y que ahorita están al punto de que ya no es posible remediarlos. De igual manera, se cree que también el hecho de las grandes invasiones de sargazo son ocasionadas por dos efectos principalmente. Uno, el aumento en el cambio climático, en el cambio de la temperatura a nivel global, y el otro también el uso indiscriminado de fertilizantes en ciertas regiones del sur de América, particularmente en el territorio de Brasil, ¿no? Entonces, muchos de estos fertilizantes llegan al mar y eventualmente también contribuyen a que se empiecen a formar estas especies invasivas en el mar. Bueno, entonces, la idea no nada más fue, ¿cómo le hago aquí para moverlo? Por aquí, ok. La idea aquí entonces no nada más fue crear un fertilizante que de alguna manera fuera un poco más benigno y que utilizáramos cantidades menores, sino también de qué manera podíamos emplear ciertos biomasa residual también que tenemos actualmente, como el sargazo o como lo que vienen siendo todo lo que queda de la industria maderera, ¿sí? Lo que es la viruta de madera, o las pérdidas y desperdicios de alimentos. Simple y sencillamente se calcula que aproximadamente la tercera parte de todos los desperdicios alimenticios terminan en el basurero. Entonces tenemos que hacer algo con todo esto y se nos ocurría de qué manera podemos incorporar esto dentro de un material que pudiéramos emplear en la agricultura y de alguna manera cubrir con todo lo que vienen siendo los 15 preceptos que pide la ONU para el Objetivo de Desarrollo Sustentable. Entonces, básicamente lo que nosotros planteamos fueron 4 objetivos. Por un lado fue la revalorización de este tipo de residuos, pero de alguna manera buscando carbohidratos estructurales que estuvieran contenidos dentro de ellos mismos, por ejemplo, celulosa, algunos tipos de biopolímeros, por ejemplo, que se pueden obtener a partir de moluscos, tales como es el caso de la quitina o quitosano. A partir de la pérdida y desperdicio de alimentos, por ejemplo, también aquí podemos obtener celulosa, hemicelulosa. A partir de residuos forestales, también obtener celulosa. Y en algunos otros casos, por ejemplo, como en el caso del sargazo, podemos obtener alginatos, ¿no? Y entonces, todo este tipo de carbohidratos estructurales, ¿cómo los podemos utilizar para poder hacer fertilizantes? Vimos que podíamos hacer 2 posibles vertientes. Una de ellas es crear películas a base de celulosa con ácido metacrílico y a partir de ahí encapsular esos fertilizantes de manera que utilizáramos una cantidad mucho menor de químicos y que no solamente pudiéramos proveer fertilizantes químicos al suelo, sino también absorber agua y de esa manera evitar la cantidad de desperdicio de agua, ¿no? Cuando están haciéndose el proceso de agricultura. Y la otra posibilidad fue el hecho de desarrollar cápsulas.
a nivel microescala, por ejemplo, utilizando quitosano, como el que les mencionaba hace un rato, un quitosano polimerizado con metilmetacrilato, o biofertilizantes, por ejemplo, una de las cepas que estuvo obteniendo Karina, precisamente a partir del sargazo, ¿no? Y otra posibilidad, por ejemplo, también era el crear nanofertilizantes en forma líquida que también pudiéramos utilizar para aplicación foliar o que pudiéramos utilizar directamente para aplicación en la raíz y utilizar también una cantidad mucho menor. Yo aquí les puedo mostrar muy básicamente algunas de las películas que hemos obtenido a la fecha de hoy. Aquí tenemos una celulosa comercial. Como podemos ver, lo que viene siendo la caracterización es típica para una celulosa comercial. Y aquí podemos ir separando las distintas fases de celulosa forestal, lirio, de pérdida y desperdicio de alimentos y de olote de maíz, la cual tiene prácticamente características muy semejantes, pero aquí tenemos un problema que son las características mecánicas. Todavía no podemos tener un control muy preciso sobre estas películas para que se degraden exactamente en el punto en el que nosotros queremos y que realmente puedan ser utilizadas de forma comercial, aunque realmente creo que es algo prometedor. Para la parte de los fertilizantes encapsulados, pudimos obtener microcápsulas y como pueden ver aquí en estas micrografías, llegamos a obtener tamaños de partícula bastante estables, alrededor de 8.3 micrómetros. Esto los obtuvimos aquí en la planta de alimentos, dado que pues estamos trabajando con cosas que no son tóxicas. Les pedimos aquí a las personas de alimentos que se nos prestaban usar un secador de leche y ahí estuvimos haciendo las microcápsulas, que fue algo muy interesante. Estuve de sabático y entonces me dijeron, oye, ¿cómo estás usando un secador de leche para hacer esto? Y dije, sí, esto funciona así, así, así. Y entonces ellos ya me prestaron un secador ya a escala piloto como para poder empezar a ver. Y de hecho creo que les puedo decir que tenemos mejores resultados nosotros aquí que los que tienen ellos allá. y algo muy interesante también que obtuvimos fueron cómo poder encapsular biofertilizantes a este tipo de microorganismos que se crearon a partir del sargazo, también utilizando estos biopolímeros que se obtuvieron a partir de pérdida y desperdicio de alimentos y con los cuales se llegaron a obtener datos muy interesantes en donde podemos tener tiempos de viabilidad, o sea, tiempos de anaquel a una temperatura de 20 grados centígrados del 83% después de 90 días. O sea, este producto, si nosotros quisiéramos o pudiéramos comercializarlo en este momento, tiene el tiempo de vida necesario como para poder ser comercializado, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad estoy muy contento con todo mi equipo. La verdad les agradezco mucho a todas las personas que están trabajando y colaborando en este grupo porque creo que 2 años es muy poquito tiempo y creo que tuvimos bastantes resultados interesantes. Y pues sobre todo mi agradecimiento para el INIAT por habernos financiado con este proyecto y por habernos permitido trabajar en esto. Muchas gracias. Iván, muchas gracias, felicidades. Obvio, lo que me va a interesar fue lo que comentaste, dos cosas muy interesantes que comentaste acá. ¿Qué características mecánicas de esa gráfica me podrías decir si las tienes ahorita al alcance? Mira, lo que pasa es que en realidad lo que yo quisiera es una película que fuera lo suficientemente estable como para que se quedara en el punto y me durara durante mínimo 30 días para que se fuera liberando el fertilizante ligeramente, o sea, fueran haciéndose microporos y a partir de ahí se fuera liberando y fuera de alguna manera llevando a la planta. No sé si alguna vez, por ejemplo, llegaste a ver esta idea de las señoras de poner aspirinas, por ejemplo, en una maceta y que la aspirina se vaya disolviendo lentamente para que se vaya absorbiendo el ácido acetilsalicílico y se vaya quedando en el suelo, no se vaya impregnando. La idea sería algo semejante. Lo primero que quisiéramos es no que se resquebraje toda, sino que vaya liberando poco a poco el nutriente y de la misma forma que pudiéramos nosotros mantener la humedad durante el tiempo suficiente, tal que la planta siempre tenga la cantidad de humedad necesaria. Entonces, más que desde la perspectiva de necesito cierta atención superficial o demás, necesitaría pensar en cómo poder hacer esta degradación lenta de manera que la liberación sea controlada, ¿no? Claro, y muy homogénea, Y ¿no? muy homogénea, efectivamente, sumamente homogénea. Ya. ¿Y Gracias. cómo podemos hacerlo en base a todos los residuos que estamos hablando, ¿no? Ya. Muchas gracias, Iván. Gracias. Muchas gracias. Ah.
¿Hay ahora una pregunta más? Bueno, perdón, Sí, tarde, sí, adelante, adelante. ¿tienes algún plan como justo de algún modelo matemático para describir el proceso de difusión? No, hasta ahorita todo esto lo hemos visto desde el punto de vista de materiales. En realidad todo salió a partir de que yo lo que hacía antes era transporte de contaminantes y después empezamos a ver que, pues que en realidad los modelos para transporte de contaminantes a granel sí estaban como de alguna manera ya bastante conocidos, ya nada más había como vertientes muy pequeñas, pero todo lo contrario, o sea, aquí hay un montón de cosas interesantes de ver, ¿no? Precisamente porque lo que tenemos es un hidrogel y este hidrogel a partir de ciertas características que pudiera haber en el suelo, queremos saber cómo puede tener una liberación controlada. Para los fertilizantes en general sí hay, ¿no? Y son modelos como tal que se están utilizando mucho en la industria farmacéutica, que son muy característicos, ¿no? Pero por ejemplo, para ese tipo de películas, no, serían algo nuevo, sería algo interesante explorar. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Bueno,